atreva a preguntar aquí y quiere hacerlo por el pasillo, pues encantado, y si no, pues cualquier meditación más a posteriori, pues me podéis localizar en esos sitios. Vamos a empezar un poco a digamos, tocar tierra, aunque estamos en la nube, y vamos a empezar un poco qué es lo que nos ha, digamos, obligado a tomar iniciativas que nosotros, como nuestro propio caso interno, estamos utilizando estos conceptos de cloud en la fase en la que ahora estamos. Bueno, decir, un entorno de cliente como es el mundo aeronáutico, pues está sujeto a circunstancias que tú no eres capaz de controlar. Es decir, eres una pieza de la cadena de suministro, digamos, hacia unos grandes integradores que son realmente los fabricantes y diseñadores de los aviones, pero ni tú controlas, es decir, cuánto se vende, ni digamos las dificultades que puede haber en el propio proceso de definición de ese avión. Es decir, ahí hay una ingeniería concurrente de múltiples compañías que están trabajando a la vez y que afectan no solamente tu equipo, sino todo lo que hacen el resto contigo. Eso, digamos, somete a un estrés a la organización, y el departamento de IT tiene que ser capaz de responder a esas situaciones que son cambios trascendentales. Hemos estado hablando realmente que ante un escenario en el que las empresas no son capaces de prever a largo plazo cómo van a ir, sino que pueden estar sujetas a ampliaciones de contrato o a paralizaciones de contrato, el requisito que se nos obligaba desde el punto de vista de IT es decir, cómo somos capaces de responder a esos cambios. Y el modelo que hemos utilizado es decir, bueno, pues vamos a variabilizar cómo proveemos los servicios y aplicamos un modelo de pago por usuario activo. Es decir, que de esa manera cada organización es consciente de lo que le va a costar los recursos de IT. Estamos atendiendo, como os he dicho, 5 países, 38 compañías de distintos tamaños, desde empresas de 5 empleados a empresas de más de 500, que trabajan en distintas tecnologías, en solo servicios o en temas de manufactura, que la logística es muy compleja y que claramente todo eso hay que atenderlo. Vuelvo a repetir el escenario que nos encontramos y cómo realmente tenemos que trabajar en un modelo en el que el coste es un factor clave, es decir, porque para esa competitividad global tenemos que adecuar esos costes, y cómo estamos planteando estrategias que realmente nos han permitido ir resolviendo ese paradigma, que es decir, es que nos hemos comprometido a que vamos a bajar, después de la reducción realizada durante los próximos 3 años, un 5% sobre los costes base actual. Bueno, esto de alguna manera, si no arriesgamos a probar cosas nuevas, es imposible hacerlo. Es decir, todo el mundo, los sistemas que tiene, los tiene optimizados. O sea, nadie de alguna manera está tirando, digamos, por la cadena las cosas. Entonces, eso implica cambios. Los cambios, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues lo lógico, decir, vale, hemos trabajado en una primera fase, decir, bueno, pues vamos a dar una mejor ocupación de todos nuestros sistemas de data center gracias a la virtualización, pero eso solo no nos permite llegar a esa flexibilidad adicional. Es decir, ¿cómo realmente, si tenemos que tener una provisión en 48 horas de no sé qué recursos y servicios nuevos, lo vamos a hacer si no los tenemos físicamente? Pues dando pasos que nos permitan integrar, digamos, nuestro concepto de data center virtual con elementos exteriores que nos permitan complementar nuestra infraestructura. Es decir, porque nosotros a su vez pagaremos por uso la parte de esta cruz pública que vamos a tener. Es decir, esta es la secuencia de las fases. Claro, la dificultad de esto es que necesito instrumentos y herramientas que nos permitan dar ese salto, es decir, de pensar en tener sistemas aislados a tener un concepto que es ya un servicio que está apoyado en N sistemas. Y ahí, que lo veremos luego a continuación, digamos, la plataforma Biquo es la que nos está permitiendo resolver ese concepto, es decir, que para nosotros cada servicio es un CPD virtual. Tengo agrupado de alguna manera un conjunto, digamos, de infraestructuras
que son las que necesito para poner en marcha el servicio. ¿Con qué tecnologías? Con las más ventajosas. Es decir, no tengo por qué estar, digamos, utilizando la tecnología más cara para resolver un determinado servicio. Pues voy a jugar en esa hibridación que, gracias al concepto de comunidad, puedes tener recursos sin coste de licencia, tendrás tu coste de soporte con tu coste de servicio, pero realmente voy a resolver una demanda. ¿Cómo lo hago? Es un problema menor. Al final, el modelo al que vamos a atender, y ahí, digamos, es una información que os mandaremos el link, es un buen informe de Gartner, de cómo, de alguna manera, los departamentos, digamos, hoy tenemos una estructura, bueno, es decir, que hay una serie de servicios distribuidos en una serie de infraestructuras y doy yo el servicio, digamos, a la compañía. Bueno, lo ideal sería esto. Está claro que, bueno, esa es la tendencia, pero ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, pues ir eligiendo determinadas cosas que voy probando, cogiendo, ganando confianza, que realmente me da ese plus adicional, el que no tenga que acometer inversiones de arranque para poner en marcha esos servicios, porque a su vez van a estar en modo pago por uso, y que de esa manera el conjunto de mi plataforma está ganando esa escalabilidad y flexibilidad. Digamos, ahí es donde estamos trabajando. Bueno, esta es una información, decir, que claramente, decir, la tendencia a dónde vamos. Es decir, es una tendencia, decir, que los activos no es el elemento clave para la organización. Tenemos que tener una organización orientada a servicios, y el modelo híbrido parece que claramente es el que se impondrá. Es decir, las empresas puras internet estarán en el cloud público, pero las empresas tradicionales tendrán una parte interna y otra parte externa. Ese es el modelo claramente que se va a imponer. Al final de un escenario en el que teníamos una baja utilización de los sistemas, estamos pasando a una compactación que realmente nos permite ya, de alguna manera, identificar determinadas áreas que decimos, bueno, si este área, en vez de tenerla nosotros internamente, que no tenemos ese factor de escalabilidad, podemos ir jugando con un sistema que nos provisiona de forma automatizada recursos en función de la demanda de servicio que la organización pida, pues tendremos ese grado de adecuación al negocio, que claramente es lo que nos van a medir. Es decir, la tecnología en sí no es el fin, sino el modo en el cómo soluciono una necesidad de la organización. Yo creo que este es claramente el concepto clave de lo que tenemos que ver, ¿no? Bueno, y yo creo que del escenario, digamos, de construcción que a lo largo de los años hemos tenido internamente, a una sistematización y a un catálogo de servicios, pues bueno, pues hay toda una serie de pasos que tenemos que ir identificando, y claramente nos permitirá ir evaluando, de alguna manera probando, es decir, escenarios que realmente nos den esa confianza, donde el retorno de la inversión claramente sea un elemento medible y que se vea la respuesta que se hace. Y nos vamos a ir comparando. Yo creo que la bola de nieve que se va a generar es que los ejemplos que se empiecen a conocer, de alguna manera, lo mismo que sucedió con la virtualización hace 5 años, que se veía como algo, bueno, que no tenía la robustez adecuada, que tenía de alguna manera decir, bueno, puedo probar, pero no voy a poner mis sistemas críticos. Bueno, eso se ha visto que claramente es una tecnología, digamos, que no tiene diferencias en cuanto a nivel de servicio, y la diferencia es decir, bueno, si otro lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Yo creo que eso es lo que nos va a permitir claramente trabajarlo. Creo que son recomendaciones muy lógicas, es decir, qué es lo que tenemos de escenario actual, dónde podemos ir identificando con ese inventario que tendríamos que identificar de qué grado de servicio estoy convirtiendo, digamos, mis operaciones, cómo las puedo de alguna manera generar en modo portfolio, y realmente establecer una estrategia que nos permita recoger esas ventajas que realmente están claramente identificadas. Yo creo que esto es elementos clave
que nos tengan que ayudar a empezar a ver los pasos que tenemos que dar. Bueno, teníamos una demostración, pero nos hemos ido un poco de tiempo. Realmente este era un ejemplo que bueno, está disponible. Vamos a hacer sesiones vía Webex de demostración técnica, pero claramente esto, de alguna manera, con la solución de Nexenta, es un fabricante americano, lo que nos ha permitido es resolver un escenario interno clave. Es decir, teníamos que responder a una necesidad de almacenamiento de 70 terabytes y con soluciones tradicionales propietarias el presupuesto se nos iba por encima de lo que era, digamos, la capacidad que teníamos de abordar. Pero la organización necesitaba ese almacenamiento. Bueno, pues hemos estado buscando en el mercado. Hay toda una estrategia basada en el concepto Open Storage que nos permite tener la confianza de que no es un producto, digamos, que no va a tener continuidad en el tiempo. La plataforma Nexenta trabaja sobre Open Solaris, que es una plataforma totalmente robusta, y lo que convierte es un hardware de propósito general, que es una plataforma servidor, con la capacidad de discos que tú quieras en función de hasta dónde quieras llegar. Nosotros hemos montado con 38 discos de 2 terabytes cada uno, y gracias a esta plataforma, de alguna manera, el coste por terabyte se nos ha reducido a menos de la mitad del coste, digamos, de mercado. Bueno, pues la organización lo que nos pide es terabytes. ¿Con qué están soportados esos terabytes? No es un problema. Nosotros tenemos que garantizar que vamos a dar servicio, que tiene robustez el sistema. Todo eso es lo que nos tiene que preocupar, para hacerlo. Pues esto claramente es el ejemplo de lo que podemos ir empezando a ir probando, ir testeando y dar solución.